Pues nada, damos la bienvenida a un nuevo directo hacia el empleo. Queríamos agradecer la buena acogida que tuvo el primer directo, que arrancamos la temporada el 3 de octubre, el pasado jueves, hablando en qué se fijan los recursos humanos a la hora de analizar un currículum, que contamos con Yanela Benito. Y hoy lo que queríamos ver es esa segunda parte, ese proceso de selección, ¿no? Esa entrevista de trabajo que muchas veces cuando salimos de esa entrevista se queda uno pensando en tendría que haber dicho esto, quizás tendría que haber respondido otra cosa y solo tenemos una oportunidad. Pues lo que queremos ver hoy es cómo poder entrenar una entrevista de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con eso que ya llevamos mucho tiempo escuchando, eso de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día todo viene con inteligencia artificial, cualquier aplicación que nos muestra el mercado aparece con inteligencia artificial. Entonces vamos a ver esa inteligencia artificial cómo nos puede ayudar a entrenar una entrevista de trabajo. Porque cierto es que en YouTube puedes encontrar muchos vídeos de la inteligencia artificial en los procesos de selección, cómo se utiliza, pero aquí no queremos ver eso. Aquí queremos ver cómo te puede ayudar a ti a entrenar, a preparar, a simular una entrevista de trabajo. Y para ello vamos a continuar con la colaboración que arrancamos el pasado jueves con la Fundación Mau San Miguel, y para ello tenemos a Laura Bello, que es técnica de la Fundación. Tardaba un minutito en arrancar mi cámara también. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Buenos días, Javi, buenos días a todos y a todas. Nada, como la semana pasada, hoy tenemos aquí a una voluntaria y experta en aquellos temas que Cruz Roja detecta que pueden ser de interés en vuestros procesos de búsqueda de empleo. La verdad que cuando se planteó qué puede hacer la inteligencia artificial, la IA, a la hora de preparar entrevistas, pues pensamos quién de nuestra red de voluntarios corporativos puede hablar de este tema y no podía ser otra que Eva Astorga. Entrada estelar, por favor. Eva es compañera del área de transformación, es manager de un hub de metodologías que tiene este departamento y es una de las personas de esta casa que más conoce sobre esto y cómo va evolucionando. Entonces, nada, os vamos a dejar esta horita con ella para ver en qué os puede ayudar la IA en vuestros procesos de selección. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Mau San Miguel y, por supuesto, felicitar a la labor que hace la Cruz Roja por acercar las tecnologías a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas y que podamos con esto pues integrarlas en nuestro día a día. Y bueno, veo que sois casi 200 personas conectadas y qué bien que esto se graba para que luego pues otras personas que hoy no podéis estar en directo lo podáis ver. Tanto este como el anterior, porque creo que todo es como una cadena y cuando vais viendo cómo los eslabones se van concatenando, pues vais a tener una foto que yo creo que va a ser muy, muy interesante y muy potente. Lo primero que se nos viene a la cabeza es eso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué consiste la inteligencia artificial? Más allá del plano teórico, que vamos a hacer un pequeño repaso, oye, ¿cómo puedo aplicarlo yo a mi día a día, ¿no? Y concretamente, si yo estoy ahora en un proceso de búsqueda de empleo, de cambio, quiero moverme bien en el mercado laboral, pues la inteligencia artificial y otras tecnologías nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Y bueno, a través de este webinar de unos 45 minutos, 50 como mucho, para que dé tiempo a que podáis hacernos llegar vuestras preguntas, lo que queremos es daros una visión lo más amplia posible de cómo pueden estas nuevas tecnologías influirte y aplicarlas tú mismo, tú misma a tus procesos de búsqueda de empleo. Y para ello vamos a recorrer estos 4 grandes puntos que veis en pantalla. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial, la IA, en la búsqueda de empleo? Algunos riesgos, beneficios y retos que podéis encontrar a la hora de usarla. Y sobre todo, creo que el tronco, la base de toda esta sesión va a ser poneros algunos ejemplos para que veáis cómo lo podéis aplicar. Hay muchísimas aplicaciones, muchísimas páginas que os pueden ayudar. Hemos hecho una selección que espero que sea inteligente, que sea interesante, inteligente también y significativa para vosotros. Entonces, sin más, entramos de pleno en el primer bullet, en el primer punto, que es ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo? De esto habréis oído hablar mucho y como es una tecnología que es incipiente, aunque ya sabéis que existe pues seguramente desde los años 50 del siglo pasado, que hay muchos antecedentes, pero ahora de repente se habla muchísimo más de la inteligencia artificial
porque tanto los sistemas, las tecnologías y todos los algoritmos, todos los datos que tenemos han permitido pues, que haya una eclosión, ¿no? Y por eso se habla tanto de la inteligencia artificial ahora, aunque no existe aún un consenso formal y universalmente aceptado de en qué consiste. Y os traemos aquí una definición que es muy sencilla, que se trata de un campo de la informática en su más amplio sentido, que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Cuando interactuáis con una inteligencia artificial, lo primero que os va a dar la sensación es de que estéis hablando con una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial cada vez es capaz de atacar o interactuar con muchísimos más datos, millones y millones de datos que están volcados a Internet y que ella pues, puede seleccionar, que puede interpretar, y con eso hacer una simulación de un razonamiento que parece que efectivamente pues, está pensando y nos está dando a través de ese procesamiento rapidísimo en tiempo real de los datos y decidiendo mejores acciones para responder a las demandas, a las preguntas que nosotros le hacemos. Pero como os digo, esto es algo que no es novedoso, existe desde hace mucho tiempo, pero como ahora la gran diferencia es que ya ha salido de los laboratorios, ha salido de las centrales donde se habla de estos temas, ha salido del mundo de los ingenieros y ha llegado a nuestras casas. Es por eso que estamos viéndolo con tantísimas aplicaciones como estamos viendo en el día a día. Y si os preguntara en qué usáis la IA en vuestro día a día, aquí os dejo un gran mapa. ¿En qué cosas se os ocurre que la inteligencia artificial, aunque no os hayáis dado cuenta, ya está ahí? Ya ha penetrado en nuestros hogares, en nuestras rutinas, incluso en nuestros comportamientos. Si queréis, pues dejar algunas respuestas por el chat. Pero algunas que seguro que hacéis o que usáis son muy sencillas. Por ejemplo, cuando antes íbamos de viaje o íbamos a un lugar donde no habíamos estado antes, pues tirábamos del conocido, nuestra pareja, algún amigo. Oye, ¿tú sabes cómo llegar a la calle o al estadio Santiago Bernabéu o sabes cómo ir a Cuenca, ¿no? Ahora, pues el GPS es esa inteligencia artificial como nuestro cerebro expandido que nos ayuda a llegar a sitios aunque nunca ya hayamos estado en ellos. Y no solo nos ayuda a llegar pues rápidamente, sino que podemos decirle cuál es la mejor ruta, si ha habido un atasco o un accidente, que nos programe el tiempo de salida, que nos avise, que podamos incluso durante el viaje pues tener interacciones de qué gasolinera hay, si hay algún sitio, pues un viaje largo donde podamos parar a almorzar o a descansar. Bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo que a lo mejor no somos conscientes de que la inteligencia artificial ya ha llegado aquí. Seguramente la domótica, si tenéis, por ejemplo, una cámara en casa o la programación de la alarma, de la calefacción, bueno, pues esta capacidad de interactuar con los electrodomésticos o con los aparatos que tenemos en casa también es una aplicación muy metida en nuestro día a día de la inteligencia artificial, ¿no? Los asistentes con los que podemos interactuar, por ejemplo, con Alexa, con Siri, con el OK Google, también nos ayudan a que podamos pues, pautar, por ejemplo, almuerzos, que podamos hacer los deberes de los niños, que podamos poner la música que más nos gusta según el momento del día. Y hay muchísimas más. Aquí os traíamos algún mapa de todas estas cosas en las que la inteligencia, estos campos en los que la inteligencia ha llegado. La lucha contra la desinformación, aprender a identificar esas noticias falsas que a veces nos llegan y que pues, no tienen contexto y que gracias a la inteligencia artificial podemos rastrear si eso es así, si es una noticia verdadera o no. Obviamente, pues todo lo que tiene que ver con las fábricas, los sistemas de producción, donde cada vez hay más sensores, drones, por ejemplo, para ver si los campos tienen una plaga, para programar riegos. Es decir, que hay muchísimas cosas que si le paramos a pensar un poco y abriéramos ahora debate, seguro que se os ocurre que tenemos la inteligencia artificial metida en nuestras rutinas. Pero hoy vamos a hablar, como decíamos al principio, de las aplicaciones de la inteligencia artificial al campo de los recursos humanos y concretamente a lo que se llama reclutamiento, selección o a mí me gusta hablarlo más como enamoramiento del talento, ¿no? Es decir, cómo dentro de las áreas de recursos humanos, de personas, pues podemos ayudarnos con estas tecnologías para analizar los currículos que nos llegan, cuáles son los perfiles más idóneos para cada puesto abierto y también, que es el objeto de este webinar de hoy, que vosotros podáis utilizar estas herramientas
para llegar a la entrevista de trabajo y hacer una entrevista de 10, ¿no? Por eso que aparte de toda esta cadena de que en las áreas de recursos humanos se trabaja desde cómo podemos seleccionar los mejores perfiles a otras tareas, pues cómo hacemos el onboarding, la llegada al puesto de trabajo, gestionar a los profesionales durante todo el tiempo que estamos en las empresas. Hoy nos vamos a focalizar en esta parte de cómo preparar una entrevista 10 con ayuda de las tecnologías para hacer un buen análisis de nuestro currículum, autoevaluarnos cuáles son nuestras habilidades, nuestros puntos fuertes, cuáles son las áreas de desarrollo, los puntos que tenemos a lo mejor más débiles y que si los preparamos con herramientas de inteligencia artificial podemos llegar más seguros y más confiados en nosotros mismos, en nosotras mismas, cómo hacer luego esa entrevista y luego también pues qué posibles cosas podemos ayudarnos también con las redes sociales y con la inteligencia artificial para que podamos ser más ágiles y tener más éxito en eso que nos preocupa, ¿no? Que es encontrar pues un buen trabajo adecuado a lo que nosotros podemos ofrecer a las empresas. Y vamos a recorrerlo a través de una serie de puntos. Como podéis ver, el primero era el análisis de los currículos. Las empresas, como por ejemplo InfoJobs, que es un portal de empleo muy popular en España, pues ya cuenta con una sección que es la que veis aquí, que os he hecho una captura de pantalla y abajo podéis tener el link directo, por ejemplo, a una sección de test y evaluaciones de habilidades. A través de este menú que podéis ver en reclutamiento, pues podéis encontrar muchos test con tecnología de inteligencia artificial que una vez que vayáis respondiendo a las preguntas que os hacen los test, os va a dar luego un análisis de vuestras respuestas y os va a generar un informe personalizado con las competencias en las que destacáis más. Entonces, este test incluye una serie de baterías de preguntas relacionadas con habilidades como, por ejemplo, la gestión del tiempo, la capacidad para adaptarte al cambio, la resolución de problemas, la comunicación, el trabajo en equipo. Es decir, que si hacéis estos tests y luego la inteligencia artificial que hay en ellos os saca estas recomendaciones, seguro que vais a poder ver en qué cosas sois muy buenos y en qué cosas pues tenéis que prepararos un poquito mejor para mejorar vuestra empleabilidad. El segundo punto que veíamos es de los riesgos, los beneficios y los retos en el uso de la IA. Seguro que mi compañera Yanela en el anterior webinar os decía que efectivamente los reclutadores ya están usando estas herramientas, ¿no? Si bien, bueno, pues todos, el 75% más o menos, iba a decir la mayoría, cree que efectivamente la inteligencia artificial ha aumentado su eficiencia y la productividad a la hora de recibir, cribar currículos y luego pues automatizar algunas tareas que, bueno, pues son más automáticas, por ejemplo, la lectura de los currículos, empezar a discriminar cuáles van pasando en las primeras fases y cuáles no, dar respuesta a los candidatos, ¿no? Pues esas personas que a veces os quedáis o se quedan parados en un proceso de selección, que tengan una respuesta, oye, ¿por qué te has quedado parado? ¿Qué cosas tendrías que mejorar, ¿no? Aunque casi todos, más del 60%, coinciden también en que estas herramientas ayudan pues, en algunas fases, pero desde luego pues el toque humano nunca va a perderse, ¿no? Porque muchas veces este técnico de selección, este reclutador, se fía o confía mucho en su experiencia, en su juicio y en su intuición, ¿no? Y sobre todo en la entrevista en la que estás delante de la persona y lo que ves en la entrevista, lo que oyes en la entrevista, no lo va a captar nunca pues, una herramienta de inteligencia artificial con la sensibilidad que tiene pues, un reclutador humano. Al final esto de lo que se trata es de un equilibrio, ¿no? Entre la tecnología y el factor humano. Nos ayudan en muchas fases que son rutinarias pues a que seamos más ágiles, porque normalmente en las empresas pues siempre hay unos tiempos estimados de cuándo queremos que se incorpore la persona al puesto, que sea el candidato, por supuesto, la candidata ideal, pero bueno, siempre está ese toque humano que da el reclutador o el técnico, donde en la entrevista realmente es el momento crítico en el que pues nos la jugamos, ¿verdad? Os traigo aquí una noticia que ha salido hace poquito sobre cómo la inteligencia artificial se está colando en las búsquedas de empleo y que creo que es interesante que también leáis este tipo de noticias para que veáis en qué se fijan los reclutadores, cómo usan estas herramientas, porque al final la información es poder. Algunos beneficios que lo vais a ver hoy en la búsqueda de empleo, pues sobre todo, bueno, el ahorro de tiempo os va a ayudar a que vuestras búsquedas sean mucho más rápidas, mucho más precisas, que
también podáis ver en qué ofertas pues, podéis postularos y tenéis más posibilidades pues, de que el proceso prospere, que avance bien, ¿no? Que por tanto no solo ahorréis tiempo, sino que vuestras búsquedas sean más precisas, que esa inversión de tiempo que hacemos a la hora de buscar un empleo donde podamos brillar y dar nuestra mejor versión, pues que tenga un proceso que nos lleve al éxito, ¿no? Que podamos al final conseguir ese empleo que tanto soñamos, que tanto necesitamos. También ayudan estas herramientas a que la accesibilidad, pues en caso pues, de que tengamos pues, alguna dificultad pues, auditiva, alguna dificultad pues, para leer, pues que también con las herramientas de la inteligencia artificial podamos tener pues, las mismas oportunidades que cualquier otra persona, ¿no? Y que las búsquedas pues, sean cada vez más personalizadas. Y ahora vamos entrando ya en el meollo, que es, oye, ¿qué tengo que tener yo en cuenta como candidato a la hora de utilizar la IA? Lo primero, y muy, muy importante, es verdad que las ventajas que vais a ver ahora de la inteligencia artificial son innegables, ¿no? Pero también es importante que conozcamos sus limitaciones y los posibles riesgos. Por ejemplo, el tema de los sesgos. Pues las inteligencias artificiales, los datos ya tienen sesgos, pues que al final somos la humanidad volcando ahí nuestros juicios, prejuicios, sesgos, experiencias pues nuestras experiencias cortadas por lo que hemos vivido y cómo nos han hecho sentir. Entonces, los datos en sí mismos ya están sesgados y luego las herramientas no dejan de entrenar a las personas y las personas todas tenemos sesgos. Lo importante es saber identificarlos. A lo que voy con esto es que la inteligencia artificial, como vais a ver, os va a ayudar, pero que cuando generéis un currículum, que ahora os voy a dar algunas pautas y algunas herramientas para que podáis hacer currículos de mayor calidad, que luego vayan prosperando mejor en los procesos de selección, que nunca dejéis de darle vuestro toque personal, lo que os hace único, lo que os hace especiales y que luego, bueno, pues aparte de estas herramientas que os den el currículo o que os den algunas recomendaciones, vosotros hagáis vuestro análisis y digáis, esto soy yo o no lo soy, ¿no? O sea, que no aceptéis el resultado que os da la IA al primer golpe, ¿no? Porque esto es lo mismo que en los ejercicios de la escuela o en los trabajos de fin de máster que hacemos en las universidades o en una escuela de negocio. Al final, los profesores también tienen herramientas para evaluar si ese trabajo, ese ejercicio, lo ha hecho una persona o lo ha hecho automáticamente una máquina. Con lo cual, sobre todo en la parte del currículum, de la carta de presentación, aunque la inteligencia artificial os haga una recomendación, es muy importante que siempre le metáis vuestro toque humano, que es lo que os hace pues, auténticos y únicos, ¿no? Y venga, seguimos avanzando, que ya sé que estáis con muchísimas ganas de ver. Fenomenal toda esta introducción. Está claro que esto está en el día a día, está claro que tenemos que poner nuestro toque personal, que hay muchas herramientas, que hemos visto el ejemplo de InfoJobs para hacer estos test que nos preparan para hacer la entrevista, pero ahora, venga, ¿cómo me meto yo a utilizar esto en el paso a paso? Bueno, pues vamos a ver 5 grandes aplicaciones. La primera es lo que hemos llamado el currículo inteligente. El segundo, algunas plataformas de búsqueda de empleo que incorporan inteligencia artificial y que os van a dar también muchas pistas de cuáles son vuestras fortalezas y vuestros puntos de desarrollo. He incluido aquí un punto que me parece muy interesante, que es cómo puedo autoconocerme mejor a través de la inteligencia artificial para potenciar y mejorar mi perfil. Y ahí luego ya llegamos al meollo, al punto clave, que es cómo voy a preparar y me voy a entrenar para hacer una entrevista de 10, ¿no? Y luego otros aspectos que también creo que son interesantes que veáis, que es el que viene después, ¿no? La parte de la automatización en la búsqueda de empleo. Así que sin más, vamos a empezar. Me voy a apalancar, me voy a subir a las herramientas y a las tecnologías de IA para preparar un currículum inteligente y que sea un currículum presentado de forma fenomenal, de forma óptima. Y la primera herramienta que os traigo es una herramienta que precisamente ofrece la Cruz Roja en este compromiso que tiene con mejorar la empleabilidad y que todos tengamos el trabajo en el que podamos brillar y poner en práctica y ofrecer a las empresas nuestro talento, que se llama Mi Currículum, mi CV, en 3 pasos. Os he dejado aquí el link en la presentación que creo que luego también se comparte, ¿vale? Entrando en este link, pues vais a ver que tenéis un menú muy completo, muy paso a paso, muy guiado para que podáis generar un currículum personalizado que se adapte
a vuestra experiencia y a vuestras habilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, pues ¿cómo puedo yo hacer brillar mis ganas y qué tengo de encontrar un trabajo, poner en valor mi experiencia, ¿no? Porque a veces, bueno, pues venimos de otro país o no hablamos bien el idioma o hemos tenido en nuestra carrera profesional algunos parones en donde no hemos estado trabajando, pues porque hemos estado cuidando a nuestra familia, a nuestros mayores, a nuestros hijos, porque hemos tenido una dificultad personal y hemos estado algún tiempo sin trabajar. Bueno, pues este es un proceso que os va a ayudar a que podáis preparar un currículum donde realmente pues se aprecie esas ganas que tenéis de encontrar un trabajo idóneo, ¿no? El primer paso es seleccionar una plantilla en la que nos sintamos cómodos y bueno, aquí podéis ver en esta parte algunos ejemplos de plantillas. Según el empleo al que nos vayamos a postular, pues podemos ser más creativos, más formales, más serios. Entonces, a través de la selección de la plantilla, que podéis ver que personalizáis hasta los colores, la tipografía, el estilo. La verdad es que es muy, muy completa toda la batería que tiene de plantillas. Luego ya podéis ir paso a paso, ir completando el currículum. Desde el encabezado, los datos personales, pues dónde vivís o vuestra experiencia, todo esto lo vais a ir generando paso a paso y también es muy importante que podáis ir teniendo diferentes currículos en función de los puestos a los que vayáis postulando, porque el currículum, pues ya os lo habrá explicado mi compañera y en otros webinars, pues siempre tiene que estar adecuado a la oferta para la que os estáis postulando. Y aquí, a través de esta secuencia, pues vais a poder ir cargando vuestra experiencia profesional, vuestra formación, las competencias profesionales, específicamente las competencias digitales que tenéis, pues si tenéis ofimática, nivel de Excel, de PowerPoint, si habéis hecho algún curso relacionado con IA, como por ejemplo vuestro nivel de idiomas, y luego otros datos de interés que pueden ser pues muy interesantes para que al final tengáis un PDF junto con una carta de presentación que sea perfecto para enviar a esa oferta que os ha llamado la atención o para la cual os has llamado. Esta es una herramienta, pero hay otras. Por ejemplo, esta es una herramienta muy interesante que se llama Quick Resume. También tiene muchísimos ejemplos con los cuales podéis hacer rápidamente un currículum que, como pone aquí, sea impresionante, ¿no? Con lo cual, pues encandilar o enamorar a vuestro futuro jefe o al encargado técnico de selección con el cual os vais a poner delante, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de currículos y además luego con esta misma herramienta, con Quick Resume o con las otras herramientas que os voy a contar en unos minutos, podéis subir ese currículo si queréis quitar los datos personales porque tenéis que tener mucho cuidado a la hora de ingestar, se dice, o meter datos a la inteligencia artificial, de que metáis los menos datos personales posible. O sea, yo lo que os recomendaría es que una vez que tengáis hecho vuestro currículum, quitéis datos personales como fecha de nacimiento, vuestra dirección, vuestro teléfono y que metáis el currículum, metáis la oferta en la que os estáis postulando y que la inteligencia artificial os dé algunas recomendaciones. Pero eso lo vamos a ver un poquito después. Ahora os dejamos estas dos páginas porque creo que pueden ser muy interesantes para que preparéis ese currículum y esa carta de presentación ideal. Y esta es otra herramienta. Os dejamos siempre varias para que podáis probar, ¿no? Cuál es la que mejor os cuadra, cuál es la que más os gusta, la que más cómodos estáis, que es otra de esta compañía que seguro que conocéis, que se llama Adecco, que se llama CV Maker. Y lo mismo, te sirve para crear un currículum personal, profesional y una carta de presentación en apenas 10 minutos. Que aparte, a través de esta herramienta, podéis inscribiros en ciertas ofertas en función de los perfiles donde creéis que podéis postularos y tener más éxito basados en esa experiencia, en esas habilidades que habéis puesto en el currículum. Y luego también te permite pues, gestionar cómo están llegando cómo va prosperando vuestro currículum, si vais a estar cerca de la entrevista o no, os da feedback de por qué. Bueno, pues esto también es muy interesante porque os va a ayudar un poco más a, pues si estáis postulando a varias ofertas o tenéis mucha necesidad, mucha urgencia de encontrar un trabajo, pues a que tengáis más opciones de tener éxito en un espacio de tiempo acotado. El segundo punto pasa por entender bien cómo funcionan las plataformas de búsqueda de empleo
que tiene inteligencia artificial incorporada. Y la más conocida seguramente es LinkedIn. En LinkedIn, tanto si estáis buscando vuestro primer empleo como si ya tenéis experiencia profesional, es muy importante, lógicamente, tener un buen perfil. Ahora os voy a enseñar cómo podemos perfeccionar nuestro perfil de LinkedIn ayudándonos de inteligencia artificial. Pero un truco también puede ser, con alguna de estas herramientas tan potentes, me preparo un currículum, luego le puedo preguntar a una inteligencia artificial, que hoy vamos a trabajar un poquito, os voy a poner algunos ejemplos con ChatGPT, que quizás es la más conocida, que además sabéis que tiene una versión gratuita, es decir, le pongo este currículum respecto a esta oferta, cómo puedo optimizarlo y luego esas recomendaciones cargarlas en vuestro perfil de LinkedIn, ¿vale? Pero aparte de vuestra mejora del perfil, hay algunos consejos que son muy interesantes pues, para que las empresas se fijen en nosotros. El primero de todo es muy sencillo, pues si queréis entrar en una empresa, seguir a esa empresa, ¿no? En LinkedIn pues le podéis dar a siguiendo y de esa manera pues vais a ver si se abre una vacante, porque normalmente los empleados luego damos difusión de las vacantes que se han quedado en la empresa, apuntarnos a las ofertas que veamos que más encajan en nuestro perfil, tener preparado ese currículum profesional y esa carta de presentación adecuada al puesto al cual nos vamos a postular. A veces pasa que tenemos solo uno y las personas pues nos estamos preparando para diferentes puestos, pues tiene que ser el currículum preparado para ese puesto, porque luego los reclutadores y los técnicos de selección se van a fijar en eso, ¿no? Y luego, como os decía, el LinkedIn tiene una inteligencia artificial también detrás. Entonces, LinkedIn lo que nos va a dar es una recomendación de habilidades o conocimientos en función al puesto en el que nos hemos postulado. Y esto es muy interesante porque si vemos un puesto en el que le damos a guardar o le damos a aplicar, LinkedIn lo que va a decirnos es, pues cumples 3 de las 8 habilidades o conocimientos que se requieren para este perfil. Y tú dices, vale, ¿cuáles son? Esos son mis puntos fuertes, pero ¿cuáles son las que no tengo? A través de LinkedIn también podemos ver cursos donde podamos desarrollar esas capacidades que hoy por hoy no tenemos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un puesto que es para un departamento de comunicación y es muy importante que la persona que se va a incorporar en ese perfil pues sepa de redes sociales, por decir algo muy obvio. Si no tenemos esa competencia, la IA nos lo va a decir y por tanto, ¿qué te podemos hacer? Pues a través de los cursos gratuitos que muchas veces ofrece LinkedIn Learning, verse en algún curso, aparte de estos webinars tan interesantes que ofrece la Cruz Roja, donde podamos a través de unos vídeos o de un micro curso de e-learning, pues desarrollar esa competencia en la que la IA nos ha dicho que no cumplimos respecto al perfil, ¿vale? Os recomiendo que investiguéis mucho toda la parte de empleos que tiene LinkedIn porque, como os digo, tiene mucha inteligencia artificial detrás que os va a servir para estar ahí en los primeros puestos para que luego los reclutadores se fijen en vosotros. Esta herramienta no es muy conocida, pero me parece súper interesante. Se llama Crystal Knows. Es una herramienta que una vez que hemos hecho nuestro currículum, nuestra carta de presentación, lo hemos optimizado, lo hemos metido en LinkedIn, nos vamos siguiendo a las empresas que nos gustan, vamos guardando o postulándonos a esos puestos, ¿no? Donde creemos que podemos aplicar y que podemos aportar mucho valor. Nos da LinkedIn recomendaciones a través de la IA de en qué cosas somos brillantes, en qué cosas tendríamos que seguir desarrollándonos para ser de los top 10, de los top 50 candidatos para ese puesto. Pero aparte hay estas herramientas como esta que de Crystal Knows que nos van a permitir tener autoconocimiento de qué cosas tendríamos que hacer para mejorar nuestro perfil. Quizás hayáis oído hablar de herramientas como DISC, DISC o Insights, que son herramientas que a veces se usan en las empresas para ayudarnos a entendernos mejor a la hora de trabajar con otras personas. Bueno, pues esto es algo muy similar. De lo que nos habla es de cómo somos nosotros a través de lo que proyectamos en LinkedIn. Y me parece una herramienta de autoconocimiento súper interesante. Lo que hace esta herramienta es que te das de alta en ella, ves que tiene aquí un botón que pone comienza gratis, el Get Started Free,
Y lo que tienes a través de un plan gratuito es la posibilidad de escoger, hoy por hoy, son 5 perfiles, entre ellos os recomiendo que uséis el vuestro propio, pero podéis hacer el favor pues, a vuestra pareja, a un hijo, a vuestra madre, a vuestro padre, a una amiga, lo que fuera, ¿no? Entonces, os conectáis a través de esta herramienta, simplemente ponéis la URL, la dirección de ese perfil de LinkedIn que queréis que la herramienta analice y os saca un informe completísimo, impresionante, de vuestras fortalezas y de vuestros puntos de desarrollo. Entonces, es en inglés, pero no os preocupéis porque ya sabéis que si no tenéis buen conocimiento, un buen nivel de inglés, con la IA, como vamos a poder ahora ver, con ChatGPT, por ejemplo, su versión gratuita, o con Copilot, con otras herramientas gratuitas, pues podéis traducirlo al español y así leer todo el informe. Porque la IA lo que se hace es basarse no en un currículum, sino en las personas con las que interactuáis, las empresas a las que seguís, los comentarios que ponéis, pues si hay un post que os ha parecido interesante, por ejemplo, justo el del webinar de buscar o perfeccionar tu entrevista con IA, pues si le habéis dado un like te va a decir, bueno, pues es una persona que tiende a ser apasionada, aventurera, que a menudo está abierta en buscar nuevas oportunidades y nuevas formas de pensar, que es más innovadora que seguidora de lo que piensan los demás. Bueno, y luego veis que en esta rueda te dice dónde tú estarías situado y abajo te dice pues esas recomendaciones de cómo tener un equilibrio hacia ser más tolerante, más pegado a tus propias creencias o más abierto, si eres una persona más pragmática o más optimista, si eres una persona que le gusta más deliberar o eres más de acción rápida. Y todo al final esto es oro para vosotros, porque cuando luego os presentéis a la entrevista y el entrevistador os haga precisamente este tipo de preguntas, pues vais a tener ese autoconocimiento que es la clave del éxito, porque si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a conocer a los demás? Y sobre todo si es un trabajo pues, para gestionar un equipo, ¿no? Entonces, esto yo os digo que seguro os va a sorprender. Si tenéis un buen perfil en LinkedIn o cuando lo tengáis optimizado, os recomiendo que paséis esta herramienta porque os va a dar muchísima información sobre vosotros mismos y cómo os proyectáis a los demás, ¿no? A través de esta red social. Venga, pero ahora ya estáis deseando ver cómo yo me tengo que preparar con las herramientas de inteligencia artificial que hay ahora mismo en el mundo, en el mercado, para prepararme y hacer una entrevista de trabajo maravillosa, ¿no? Bueno, pues de nuevo tenemos esta herramienta que os adelantaba antes, que se llama aquí Resume, que es la que veis aquí en la parte de la izquierda, que te ayuda para prepararte para la entrevista de trabajo utilizando algoritmos avanzados de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, lo que hace la herramienta es este proceso que veis en la parte de la izquierda. Ya hemos hecho nuestro currículum, está perfecto. Nos hemos autoconocido con esta herramienta que comentábamos antes. Y ahora lo que quiero es empezarme a pelotear, a iterar, a interactuar para prepararme antes de tener delante al reclutador para ese puesto de trabajo soñado o que tanto necesito, ¿no? Bueno, pues a través de esta herramienta de QResume subimos nuestro currículum y ahí le damos a un botón y empezar a generar preguntas como si estuviéramos en una entrevista de trabajo. Y en función de nuestras respuestas, la inteligencia artificial, el algoritmo, va pivotando, va interactuando y nos va sacando otras preguntas. Y esto es muy interesante porque al final te va a dar también ese entrenamiento de decir, uy, menos mal que me he preparado, menos mal que esto lo estaba haciendo en un entorno seguro, o sea, que no tenía delante al reclutador porque me ha dicho, imaginaros, ¿por qué tienes este vacío en tu currículum que llevas 3 años sin trabajar? Y resulta que yo estaba cuidando a mi madre porque mi madre pues es dependiente, yo he tenido que estar con ella y he decidido, he tenido un bebé o es que he estado pues buscando empleo porque perdí mi trabajo y ahora pues he estado reciclando, me he estado estudiando o es que acabo de llegar a este país, ¿no? Entonces, a lo mejor esas preguntas que nos pueden hacer en una entrevista activan emociones potentes en nosotros y si ya has entrenado y lo has hecho muchas veces,
cuando estás en el momento, pues lo vas a saber gestionar muchísimo mejor. Hace poquito, bueno, sabéis que ha habido un debate en Estados Unidos, ¿no? Entre Harris, la candidata, y Trump, ¿no? Bueno, pues fue muy interesante saber que la candidata a presidenta, Harris, se preparó la entrevista con actores que simulaban el estilo, vamos a decir, un poco peculiar de Donald Trump, ¿no? Que es una persona que no deja hablar, que corta, que es muy agresivo, que ridiculiza. Bueno, pues esto nunca os va a pasar en ninguna entrevista, ¿no? Porque las personas que están ahí son profesionales, pero la metáfora me sirve para deciros que a través de estas herramientas podemos entrenarnos, ¿no? Con una entrevista que necesitamos ser los seleccionados y, bueno, pues ir viendo en qué cosas nos atascamos, no sabemos responder o hemos respondido pero no es la respuesta ideal. Así que esta es una herramienta que os recomiendo mucho y que seguro que os va a servir para practicar a través de estas entrevistas virtuales para luego estar preparados. Y luego esta es otra herramienta que veis aquí a la derecha arriba que se llama Interview AI. Supera tu próxima entrevista con inteligencia artificial. Y esta también tiene una aplicación. Es decir, que hasta en el transporte, en el autobús, cuando estés en una sala de espera, cuando estés preparando la cena o, bueno, pues cuando estéis viendo una serie en casa o os ponéis por la mañana y empezáis a entrenar, a entrenar, a entrenar. Al final es practicar las habilidades, porque como luego estas herramientas que tienen inteligencia artificial os van a dar un informe, ahí decís, vale, en esto soy bueno, pero en esto no tanto. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Bueno, pues otra vez reviso mi currículum, otra vez reviso mi perfil de LinkedIn, descubro aspectos de conocimiento que tengo que ir mejorando, pues hago microcursos, me apunto a webinars, etcétera, ¿vale? Esto es entrenamiento y qué bien que tenemos estas herramientas para que luego podamos ir a la entrevista y estar muy, muy en forma, ¿no? Y la última herramienta, perdón, que hoy traía, como tenemos un tiempo acotado, pues no podría de ser pues estas herramientas, estos asistentes que tenemos ya muy, muy metidos en el día a día, ¿no? Como puede ser Copilot, como puede ser ChatGPT, como puede ser Gemini o algunas otras más. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos simular una entrevista, en este caso con ChatGPT. Sabéis que ChatGPT tiene una versión que es totalmente gratuita, en la que simplemente pues entráis en buscar ChatGPT OpenAI y ahí os va a decir dónde registraros, os registráis con un correo electrónico y desde ahí ya podéis empezar a jugar con la inteligencia artificial. ¿Algunas recomendaciones? Bueno, lógicamente, como os he dicho antes, no carguéis datos personales, no carguéis pues vuestra dirección, vuestro teléfono, vuestra edad, si estáis casados, casadas o no, eso no lo carguéis nunca, no carguéis, voy a decir una tontería, pero bueno, pues acaso, una analítica, ¿vale? No carguéis cosas que al final van a quedar en internet, ¿vale? Porque al final lo que estas herramientas hacen es buscar, interactuar con esa gran masa de datos que hay cargados en internet desde hace muchísimos años, pero claro, si nosotros le metemos información, pues esa información al final queda en los servidores de estas empresas, con lo cual ser prudentes es el primer consejo y el segundo, nos creáis todo lo que dice la IA, porque a veces bueno, nos hace un resumen de un libro, eso os recomiendo que hagáis la prueba, hace un resumen de un libro que ya habéis leído y veis que se inventa cosas, ¿vale? Entonces, hay una serie de consejos a la hora de interactuar con la IA, que ahora lo vamos a ver en acción, ¿no? El primero y el más importante lo veis aquí en esta parte de la izquierda, ¿verdad? Que es darle contexto. Esto es como un navegador, pero con una inteligencia artificial detrás, con lo cual os va a dar respuestas muchísimo más completas y ahora vais a ver paso a paso pues cómo lo he ido usando para que veáis un ejemplo, ¿no? Ayúdame a preparar la entrevista. Aquí podéis ser mucho más concretos. Soy una persona de entre 50 y 60 años, podéis poner el género que está buscando una entrevista para algo. Podéis poner para, no sé, trabajar en un restaurante que hace además catas de vino. O soy una persona de este rango que está preparado, o con estos años de experiencia, que está preparando
una entrevista para trabajar de community manager en una empresa del sector. Cuanto más contexto le deis, más se va a meter la inteligencia artificial en el papel. Entonces, ayúdame a preparar esta entrevista, le podéis dar algunos datos. Actúa como un técnico de recursos humanos o de selección. La entrevista va a ser para entrar en una empresa de gran consumo, concretamente del sector de bebidas, pero podéis ir a más y ponerle específicamente la empresa para la cual os estáis postulando, ¿vale? O sea, esto lo puede hacer fenomenal. Este es el ejemplo con ChatGPT, pero hay otras herramientas que lo pueden hacer igual de bien. Quiero que me hagas preguntas situacionales, una a una, simulando que estamos en la entrevista. Yo te iré respondiendo después y tú me darás feedback sobre cómo lo he hecho desde tu rol de entrevistador y qué tendría que cambiar para tener más éxito en mi entrevista. Bueno, pues esto que veis en la casillita en gris es lo que se llama un prompt, un comando, que es la forma de darle instrucciones a la inteligencia artificial para que ella nos entienda. Entonces, en cada prompt, en cada comando que le metáis a la inteligencia artificial, es muy importante darle contexto. ¿Qué estoy haciendo contigo? Pues preparando una entrevista. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres que haga ella? Es decir, ¿cómo quieres que la inteligencia artificial interactúe contigo? Le puedes dar datos de la posición a la que te postulas, del tipo de empresa, de tu experiencia, de lo que tú quieras y lo que quieres que haga, ¿vale? Obviamente, antes de esto, si queréis, lo que podéis hacer es, oye, dame un guión de cómo es la secuencia de una entrevista tipo. Pues normalmente hay unas entrevistas situacionales para generar confianza, luego se hace un repaso del currículo, luego ya se entra a profundizar en las fortalezas del candidato, hay algunas preguntas que son muy típicas de cuáles serían que son los puntos de desarrollo que tienes dentro de tu perfil o a la hora de interactuar con equipos. Bueno, pues todo esto, aparte de con las herramientas que os he recomendado antes, lo podéis hacer con ChatGPT. Después de hacer todo esto, lo podéis borrar, es decir, podéis quitar toda esta interacción y empezar de cero. O podéis seguir haciendo entrevistas hasta que te diga, oye, fenomenal, lo has hecho estupendamente, ¿no? Venga, pues en este caso le puse este contexto y la inteligencia artificial me dijo, me parece una excelente idea. Vamos a empezar con una pregunta situacional típica para el sector de gran consumo. Estaré atento a tu respuesta y luego te daré retroalimentación, feedback, para que lo puedas ajustar si es necesario. Y me dice, imagina que se pone ya en gorro reclutador, ¿no? Imagina que trabajas para nuestra empresa y te das cuenta de que uno de estos productos está experimentando una caída significativa en las ventas. ¿Cómo abordarías esta situación? Y dice, responde cuando estés lista. Bueno, a mí es que ya esta me conoce muy bien y sabe que soy una mujer. Y luego te doy feedback. Y fijaros aquí en la parte de la derecha. Yo le he dado una respuesta así, pues, genérica, ¿no? Y digo, pues en primer lugar, hay una reunión con las personas clave de los equipos involucrados, expondría la situación, lo que queremos lograr, pues en qué producto han caído las ventas y qué queremos y en qué, pone plano, pero es en qué plazo. Y luego haría una dinámica con ello para que se escuchen, identificaría las posibles causas y establecería algunas contramedidas y un plan de acción consensuado entre todos. Y me dice, muy bien, parece una buena base, pero te voy a dar algunos aspectos que podrías mejorar para hacerla más impactante en la entrevista. Y aquí fijaros qué bien lo hace, porque primero, como en todo en la vida, me dice lo positivo. Pues has hecho un enfoque colaborativo, tenías claro los objetivos, has hecho una planificación, pero fíjate, me dice unas áreas de mejora. Creo que sería mejor analizar los datos, saber qué acciones inmediatas vas a hacer, te falta como analizar factores externos. Y fijaros que yo esta mañana me di cuenta, porque es verdad que ponía, no he hablado nada del mercado, no he llevado datos del mercado. Y digo, ¡hala! Es verdad, pues fíjate, si me llegan a preguntar esto en la entrevista, no se me había ocurrido. Y entonces me dice un ajuste para que mi respuesta sea mejor. ¿Y de aquí yo qué hago? Pues lo leo, anoto lo que me vale y lo adecuo a mi realidad, ¿vale? Vamos a seguir otro ejemplo. Y ahora, este ejemplo, que antes el otro lo habéis visto, que era como mis áreas de fortaleza en general, o sea, un contexto de una entrevista muy situacional, porque yo soy una experta en este tema y quiero que me preguntes sobre esto y a ver qué tal lo hago. Pero ahora fíjate que le he dicho, ahora quiero que me hagas alguna pregunta más, pero relacionada con mis fortalezas personales y mis puntos de mejora. Y me dice,
fenomenal. Te voy a hacer una pregunta clásica de fortalezas y áreas de mejora, pero con un enfoque más práctico y alineado con la entrevista, porque tiene el contexto, ¿vale? Te sigue con la simulación. Ya aquí, ChatGPT metido en el papel, ¿eh? En nuestro sector de gran consumo es muy importante ser adaptable y trabajar bien bajo presión, porque hay muchos cambios en el mercado, la competencia es feroz. Cuéntame una de tus mayores fortalezas y también un área de mejora. Entonces yo le digo, mi capacidad de responder ágilmente, lo veis aquí a la derecha, en la casilla gris, es mi capacidad, mi fortaleza, es mi capacidad de responder ágilmente debido a mi conocimiento profundo del mercado de más de 20 años del sector. Y además he trabajado con metodologías ágiles y sé establecer rápidamente contramedidas y propuestas para relacionar los cambios del mercado. Y luego, fijaros que aquí me he puesto en valor y respecto a mi principal área de mejora, te diría que es el enfoque directo a objetivos. Y lo he dejado así vago a propósito, ¿vale? Y entonces dice, bueno, tu respuesta tiene buenos elementos, pero vamos a pulirla un poco para que puedas transmitir mejor tu fortaleza y tu área de mejora. Y aquí que me dice, bien, tu fortaleza está bien definida y destacas en que eres bueno. Pero ahora me dice, fíjate en tus áreas de oportunidad, en tus áreas de mejora. Tienes que ser más clara, más específica. Por ejemplo, 20 años, he trabajado mucho con metodologías ágiles y yo podría haber añadido, claro, si tengo un título, tengo una certificación oficial y de hecho estoy certificada en metodologías ágiles. Fijaros, ¿no? Me ha dado que pensar cómo puedo yo dar una respuesta mucho más consolidada, menos vaga. Y fijaros la área de mejora que me ha pillado de que está poco desarrollada. El enfoque directo a objetivos, ¿qué es eso? Pues es muy abstracto, sé más específica. ¿Cómo estás trabajando para mejorar en eso? Imaginad un clásico que decimos muchas veces en las entrevistas. Es que soy muy perfeccionista. Vale, soy muy perfeccionista, bájalo. Me gusta tener todo controlado, que los platos de las comandas salgan como yo quiero. ¿Y eso qué significa? ¿Y cómo estás trabajando en eso? Pero estoy aprendiendo a delegar, a confiar más en el equipo. Y para eso, pues he hecho un taller de cómo aprender a delegar y a confiar en las personas, pues para que salga más trabajo y yo me quede en un aspecto más de planificación de los menús, ¿no? Bueno, pues esto es algo que te ayuda a hacer muy bien ChatGPT. Y bueno, pues aquí me da un ajuste de respuesta sugerido. Bueno, pues que lo baje más mis fortalezas y como área de mejora, pues estoy trabajando en esto. Aunque hago esto a veces para que cuando hagamos luego la entrevista no nos quedemos ahí parados y que no sepamos decir cómo estamos trabajando en ese área de mejora que hemos identificado. Y fíjate, me dice, ¿qué te parece? ¿Quieres hacer algún ajuste o prefieres seguir con otra pregunta? Y ahí yo ya decido, ¿vale? Yo ahí sigo entrenándome para que luego llegue a la entrevista y esté pues fenomenal, ¿no? En cuanto a las entrevistas de trabajo, os traía también esta otra herramienta que se llama Tatio, que se usa muchísimo para la automación. Sí, esta es otra herramienta, ¿vale? Esta es otra herramienta que también os traía, que es un simulador también virtual para que los reclutadores propongan a los postulantes tareas para que vean si están cualificados respecto al puesto que quieren cubrir. Entonces, bueno, esta es otra herramienta que también pues, podéis consultar, ¿vale? Pero como os digo, con las que os he comentado y con ChatGPT tenéis ahí un punching ball, una herramienta para ir, venga, ¿cómo mejoro? ¿Cómo hago esto y tener éxito? Que son muy, muy poderosas. Y luego, ¿qué se puede usar también para automatizar nuestra búsqueda de empleo? Porque la IA pues, puede automatizar muchas tareas repetitivas, como puede ser esta, como a diario puedo estar buscando empleo. Pues puedes configurar a través de esta herramienta que se llama JobScan alertas personalizadas para recibir notificaciones sobre aquellos trabajos en los que estamos más interesados y que coinciden con nuestros criterios. Pues aquí le podéis cargar, obviamente, vuestro currículum, pero también vuestra experiencia, que solo te lleguen notificaciones acordes al nivel que tú quieres, pues por ejemplo, si tú quieres un nivel de directivo o si eres una persona que está en búsqueda del primer empleo, si no te importa o si te importa que sea importantísimo hablar inglés,
Si es oye, yo ahora mismo no me puedo mover de mi ciudad porque pues, tengo familia, no tengo coche, entonces solo quiero que me lleguen ofertas de la ciudad en la que resido. O si estoy dispuesto a un cambio de provincia, a un cambio de país. Bueno, pues todo esto a través de JobScan podéis ir configurando para que os lleguen aquellas ofertas donde estáis pues, más acordes o más dispuestos a aplicar luego a esos trabajos, ¿no? Conclusiones. Y ya dejamos, vamos muy bien, quedan como 5 minutitos para acabar y luego pues podemos resolver algunas dudas. La IA te está ayudando obviamente a potenciar tu perfil, a que te autoconozcas mejor, a que perfecciones tu currículum, a que perfecciones tu LinkedIn, a que sigas esas ofertas relevantes de las empresas que más te gustan en LinkedIn, que vayas poquito a poco también adquiriendo capacidades, conocimientos que te pongan ahí en el top de los candidatos ideales. Habéis visto estas herramientas que hay, que son gratuitas, que te sirven para entrenarte, ¿no? Que vayas peloteando en qué cosas para que cuando luego estés en la entrevista, pues no te quedes parado porque no sepas responder o porque te toca algún aspecto emocional o que digas, pues no había yo ni pensado en cuáles son mis puntos débiles o mis puntos de mejora, ¿no? Pues que digas, pues ninguno, pues eso no hay nadie que se lo crea, ¿no? Pues que puedas ir preparando eso, que puedas conocer mejor a la empresa. Y luego estas precauciones que os decía al principio, que tengáis cuidado en cuanto a los datos que carguéis, que no sean datos personales, que no os lo creáis todo, que al final cada persona, cada candidato es un mundo. Eso es especial, eso es lo que nos hace especiales, ¿no? Como seres humanos. Pues que aunque tengáis un currículum ideal y que la inteligencia artificial os haya ayudado a hacer una carta de presentación, siempre, siempre, siempre tenéis que dar vuestro toque personal, lo que os hace único y lo que os hace las personas especiales para esa oferta. Y os dejaba aquí pues esta cita de una persona a la que admiro y sigo mucho, que se llama Nuria Oliver, que dice que la IA escribe sonetos, pero que le falta mucho para pensar como un poeta. La creatividad la vais a poner siempre vosotros en el currículum, en la carta de presentación, en la entrevista. Las herramientas os van a ayudar a hacerlo mejor, pero la creatividad y lo que os hace únicas y especiales, eso está en vuestro interior. Así que usad estas herramientas siempre con vuestro criterio y vuestra inteligencia humana. Y hasta aquí es la presentación. Creo que ahora voy a dejar de compartir. Pensad en qué os lleváis, qué habéis aprendido, qué vais a hacer diferente a partir de ahora y daros las gracias también a la Fundación Maso Miguel, dar las gracias a Cruz Roja por la impresionante labor que también estáis haciendo y a 260 personas que os habéis conectado en directo y a todas las demás que estéis escuchando este webinar en diferido, pues muchísimas gracias por vuestra atención y por querer estar en la tecnología aquí y ahora. Muchas gracias, dejo de compartir y así os veo mejor. Estoy escribiendo, perdona, Eva. Muchísimas gracias, Eva, por tu presentación. La verdad que ha sido muy interesante. Aquí por el chat lo están comentando, así que vamos rápidamente con las preguntas. Lo que sí, una cosa a aclarar por el chat. Bueno, ya se ha enterrado un poco el correo. Las personas que queríais ver el webinar de Yanela Benito del currículum, nos podéis escribir a infocre@cruzroja.es, ¿vale? Y las personas que han asistido aquí hoy, le vamos a enviar automáticamente el directo de Eva, ¿vale? Así para que lo puedan volver a ver, no hace falta que nos escriban, pero al anterior sí nos podéis mandar el correo a infocre@cruzroja.es, ¿vale? Infocre con doses. Vamos a pasar rápidamente con las preguntas, Eva. Venga. Ha habido un debate con el tema del uso, si podías en ChatGPT utilizar el micrófono en la acción de poder dictar audios a ChatGPT. Y a mí, por ejemplo, en la versión del ordenador no me aparece el micrófono, pero en la versión móvil que tengo la aplicación descargada sí me aparece el micrófono. No sé si es porque la tengo de pago o es una cuestión de la aplicación móvil. Bueno, depende mucho de las aplicaciones que tengáis. Si son de pago o no, vais a tener acceso a más funcionalidades que otras, ¿vale? Y luego tened en cuenta que esto cambia casi cada día. De hecho, Copilot, hasta hace una semana literalmente, hacía algunas cosas como que te permitía pues cargar un PDF o hacer un resumen
y ahora están haciendo nuevas funcionalidades y aparecen en los botones en otro sitio, esto ahora no se puede. Es decir, a lo mejor ahora no te sé decir, esta mañana no he comprobado si me aparecía el micrófono en el móvil o en la versión física, en la versión en portátil. Miradlo vosotros mismos, porque la verdad es que cambia de verdad cada día. Pero la verdad es que la interacción con texto suele ser muchísimo más potente, porque la parte de incorporación de la voz va a llevar todavía un cierto tiempo, ¿vale? Podéis entrenar también con Alexa, las entrevistas, por ejemplo, o si tenéis cualquier otro asistente virtual, con Siri, probadlo, o con el que tengáis si tenéis un Android. O sea, os he traído un ejemplo porque tenemos una horita, ¿no? Pero probadlo todo Sí, siempre. sí. Lo mejor es eso, que prueben también la aplicación móvil si les sale, porque, por ejemplo, ChatGPT Sí, ya va por la cuarta, hace 2 días era la 3, es que ChatGPT es todo 3 el rato, va claro, cambiando. O sea, además, exacto. a nivel exponencial, la tecnología en este tema. Una pregunta que nos hacían, Eva, Por y creo favor. que es una pregunta muy interesante, porque es sobre la carta de presentación, si te puede utilizar la IA para la carta de presentación. Y si me permite decir que cuidado también con utilizar ChatGPT de manera genérica sin personalizar mucho lo que escribimos. ¿Por qué? Sí, Porque se al nota. igual que las cartas de presentación de copia y pega, uno, y tú que estás en el departamento de talento, bueno, has estado en esa parte y conoces muy bien todo aquello, sabes cuando es un corta-pega, si tú le das unas... Se ha caído Javier, ¿verdad? Bueno, pues respondo por él, que se nos ha quedado congelado. A mí me oís, ¿verdad? Bueno, vale, genial, menos la que tenía. Sí, sí, se ha quedado congelado. Lo mismo, no puedo estar más de acuerdo y lo he dicho bastantes veces durante la sesión. Es como lo de los deberes del colegio, que si le metes a mí un trabajo de los Reyes Católicos y el descubrimiento de América, es que te lo va a pillar, ¿vale? Entonces, lo mismo, las cartas tienen que ser personalizadas. Una cosa es que te habías quedado, estaba respondiendo Se yo, ha Javier. congelado. Bueno, Eh, era ten- sobre el ten- tema. tenéis que escribir vuestra propia carta como queráis. Se la paséis a alguien que os conozca bien, que diga, oye, pues yo creo que eres muy buena organizando cosas. Pues lo incorporáis. Y luego eso lo metéis en ChatGPT y ahí es donde luego lo podéis volver a refinar. Por eso os ponía la frase final que me parece bastante significativa. La IA escribe sonetos, pero no es un poeta. Los poetas, las poetisas, sois vosotros y vosotras. Es decir, que aunque os haga una carta de presentación, el símil del soneto, que es que solo vosotros sois los que le vais a dar el toque, porque además, aunque cada vez lo hace mejor, siguen como unas estructuras, ¿vale? Siguen unas estructuras y se nota mucho si lo ha escrito una IA o lo ha escrito una persona. Hombre, la carta de presentación os podéis apoyar, pero el toque tiene que ser vosotros, porque además es que se va a notar en cuanto empecéis a hablar en la entrevista. Claro, claro. ¿Alguna preguntita más? Que he visto un montón. Hay un Sí, montón. nos preguntaban también por Crystal Knows si era una aplicación en inglés. Bueno, ya has comentado que luego se podría traducir también y que Sí, tenía sí, sí, una sí. parte gratuita, ¿no? Con 5 cuentas. Sí, exacto, exacto. Justamente eso, Javier. Lo único que he visto por aquí que había alguna pregunta, os dais de alta en esta aplicación con vuestro mail que queráis y luego lo que hacéis es copiar la URL que aparece en vuestro perfil de LinkedIn, que normalmente es linkedin.com/, pues en mi caso será Eva Astorga, ¿vale? Pues copiáis esa URL, esa dirección web, la metéis ahí en el Crystal Note y ahí te va a sacar ¡pum!, un informe muy completo. Te lo saca en inglés, pero para la persona que lo ha preguntado, una vez que tú tienes el PDF en inglés, ¿qué puedes hacer? Si lo cargas a ChatGPT o lo vas copiando y pegando o con algún traductor web, que hay muchísimos gratuitos, y te lo traduce al español o al idioma que queráis. Es decir, que el inglés no sea una barrera para que podáis tener esta herramienta de autodiagnóstico, ¿vale? Genial, bueno, muchos mensajes, Eva, de agradecimiento por tu A vosotros. exposición. Nos preguntaban también si alguna página donde se puedan realizar cursos formativos. Pero bueno, esto Bueno, sí. aquí casi me responde tú si quieres por la parte de Cruz Roja. Claro, tenemos un directo donde hablamos de recursos gratuitos para la formación, así que si queréis también nos podéis escribir a infocre@cruzroja.es y nos pedís, y lo pongo por aquí, nos pedís el directo. Con el tema
Bueno, ya pasamos a la última pregunta porque son ya las 12:04. Nos preguntan eso, el vídeo se lo vamos a volver a enviar, no hay problema por eso. Y la última pregunta sobre inteligencia artificial en la búsqueda de empleo a la hora de utilizar ChatGPT, que se ha convertido un poco en la herramienta más buscada, era si podía yo poner la oferta que pedían para vincular esa entrevista, poner la oferta y poner mi Claro, currículum. claro, sí, 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 justamente. O sea, ¿os acordáis ese prompt, ese comando que le metemos a la inteligencia artificial? Puedes perfectamente, o sea, me parece una muy buena pregunta porque es una muy buena práctica. O sea, cuanto más contexto le pongas, le pones concretamente la oferta a la que te estás postulando y le dices, me estoy postulando a esta oferta. Y luego le dices, es de esta empresa y este soy yo. Vamos a simular una entrevista. Le vas dando ese contexto. Cuanto más contexto tenga la IA, mejores respuestas te va a dar, ¿vale? Y luego pensar que a malas y luego dices, uy, que no quiero que nadie sepa de esto. Pues puedes borrar tu conversación con el GPT, con el chat, ¿vale? Y lo borras y te quedas más tranquilo. Pero sí, sí, eso es una muy buena práctica. Cuanto más contexto, mejor te va a responder. Y luego que tú también vayas tomando ahí tus apuntes de, oye, ¿y esto me ha gustado, no me ha gustado? ¿Qué competencias tengo que seguir desarrollando? ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Eva, por participar hoy. Además, Eva no es la primera vez que participa en Directos hacia el Sí, Empleo, ha participado en temporadas anteriores, o sea que ya es una conocida de la casa. Así que nada, Eva, muchísimas gracias por un todo el placer. conocimiento que nos has dado y toda la apertura sobre inteligencia artificial, que la verdad que ha sido un lujo tenerte aquí. Bueno, y verás aquí en el chat cómo te están dando las gracias todas las personas A asistentes. vosotros, de verdad. Siempre a vosotros. Y nada, deciros que os esperamos el próximo jueves, seguimos en Directos hacia el Empleo, también será a las 11 de la mañana. Y nada, daros las gracias por asistir y eso, repito, vamos a enviar este directo para que lo podáis volver a ver, vamos a enviar todos los enlaces de las aplicaciones que Eva nos ha mostrado para poder tener un acceso directo a esas aplicaciones, para que quien no haya podido apuntar, que no hay problema. Y también las personas que no hayáis visto el de la semana pasada, pues ya he puesto ahí el correo que nos podéis pedir por él. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias a vosotros. Mucho éxito en vuestra búsqueda. Gracias. Hasta luego.